Pues nada, entonces muchas gracias a todos por la presencia, de adelanto por su tiempo, también por su atención. Me presento nuevamente, me llamo Julia, yo soy la persona hoy en día encargada por la gestión de los canales oficiales de Zavix para Latinoamérica. Les voy a dar un poquito de contexto hoy acerca de Savix como solución y también de la relación que llevamos nosotros con nuestros partners, con nuestras alianzas de aquí, obviamente en esta sesión específicamente hablando de Imagunet, ¿no? Que son ahí los partners que han propuesto esta agenda y nos han invitado a acompañarlos aquí el día de hoy. Entonces, hablando un poquito sobre Savix, a lo mejor no toda la audiencia que aquí nos acompaña tiene familiaridad o sabe de qué se trata, ¿no? O sea, quiénes somos, qué hacemos. Nosotros somos una solución 100% código abierto, un open source, y estamos impulsados por una visión compartida. Entonces es una herramienta, una solución que está diseñada para supervisar en tiempo real el rendimiento, la disponibilidad de redes, servidores, máquinas virtuales. Es una solución que nace para hacer monitoreo de datos, ¿ok? Sin embargo, con el paso del tiempo, Zabbix se ha convertido en una solución que va más allá de tan solamente el monitoreo de datos. Entonces, ya no hablamos nada más de monitoreo de la infraestructura de TI, que sí fue el principal objetivo core que atendía la herramienta a un principio. Tenemos más de 20 años en el mercado, ¿no? Más de 20 años de historia. Y la verdad es que sí, Zabbix nace en este contexto, siendo mayormente y siendo una solución que tiene mucha expertise, ¿no? Que es experta en monitoreo de la infraestructura de TI, pero pues obviamente los entornos van cambiando y con ello va cambiando la necesidad de los clientes, de la gente y por lo tanto Zabbix se va adaptando a estos cambios y ampliando su abanico de posibilidades. Dentro de eso, pasemos a hablar de observabilidad. Y ahí no voy a dar mucho spoiler porque Richie nos va a compartir precisamente este tema de la Zabbix 8.0 y todo lo que conlleva esta nueva versión en su charla, que es la que sigue después de mí. Pero básicamente cuando hablamos de que Zabbix ya no es nada más para monitoreo de infraestructura, hablamos de que Zabbix hoy puede traducir valores técnicos, en datos técnicos, perdón, en un valor comercial, ¿no? Y ahí es donde sí se agrega un valor al negocio, porque ya no estamos midiendo tan solamente si funciona un servidor, por ejemplo, y sí viendo y entendiendo un entorno complejo que nos ayude a la toma de decisiones, ¿no? Nos ayuda a proteger los ingresos, a reducir costos operativos, a reducir tiempos incluso y a garantizar la continuidad de un negocio y además de la continuidad a impulsarlo a un siguiente nivel. Para ubicarlos un poquito, cómo estamos posicionados nosotros globalmente hablando, Savix es una solución que nace en Letonia, en el este de Europa, donde opera nuestra casa matriz. Y desde 2005, cuando se funda la compañía, trabajamos entonces con los servicios de valor agregado sobre esta solución, ¿no? Entonces son suscripciones de soporte técnico, horas de consultoría, entrenamientos, todo eso funciona de forma directa, o sea, son servicios que se entregan directamente por Zabbix globalmente hablando, y también a través de un ecosistema de empresas que son alianzas oficiales de Zabbix y a través de esta alianza oficial garantizan resultados comerciales con la misma calidad de la fabricante. Bueno, entonces en el mapa, ¿cómo estamos más o menos nosotros distribuidos, ¿no? Aquí van a ver que hay como una línea de tiempo, que es más o menos lo que les comentaba. Entonces, el 2001 fue cuando nace la solución y a partir del 2005, Savix es fundada como compañía, como corporación, y es donde actúa nuestra casa matriz, ¿no? Es donde está ahí basada nuestra casa matriz. De ahí inicia un plan de expansión. Contamos con oficinas en Japón, en Estados Unidos, pero donde estamos nosotros aquí insertados es a partir del 2020 con la llegada de Savix Latinoamérica, con la llegada de una presencia física de la fabricante en el mercado latino. Entonces nosotros tenemos ahí, globalmente hablando,
en clientes distribuidos en más de 100 países. Tenemos partners presentes en más de 60 países. Tenemos oficinas hoy en 6 diferentes regiones y tenemos por ahí un abanico con más de 15 productos y servicios que le agregan valor al cliente que utiliza Savix, ¿no? Dentro de, de este ecosistema, contamos con más de 250 partners comerciales, ¿no? Alianzas oficiales de nosotros. Esta historia sigue impulsada por una búsqueda de excelencia, ¿no? Y creemos que esta excelencia se entrega tanto de manera directa cuanto a través de esta red de canales oficiales que por ahí reciben calidad desde la fabricante para poder difundir y entregar estos servicios con la misma calidad. Eh, Aquí poniéndonos en contexto de Latinoamérica y de mercado latino. En Latinoamérica nosotros contamos con presencia física en Brasil y en México, es donde nosotros tenemos nuestras oficinas. Precisamente la llegada de Savix en Latinoamérica nace de la demanda generada por una comunidad ya existente en Latinoamérica que era muy expresiva, tanto en materia de participación en eventos, cuanto en, por ejemplo, audiencia en nuestro sitio web. Y esta audiencia nace con ella una necesidad de acercarnos a esta audiencia con una presencia física. Entonces, por cuestiones de idioma, de moneda, de zona horaria, eh, etcétera, etcétera, porque pues obviamente el mercado latino tiene sus especificaciones, pues nace la necesidad de que nosotros nos acercáramos a esta audiencia y por eso aperturamos nuestras primeras oficinas en este mercado, el 2020 en Brasil y el 2023 en México. Entonces, hablando de Latinoamérica específicamente, nosotros tenemos clientes en más de 19 países. Hay una audiencia, aquí hablando anualmente, de alrededor de 10.000 personas que participan en eventos presenciales propuestos por nosotros, Savix, y también por nuestros canales, que también llevan a cabo eventos presenciales donde nos invitan y donde colaboramos. Ejemplo, el evento aquí del día de hoy, ¿no? Que es un evento propuesto por nuestros partners y somos nosotros invitados, pero así como este evento, que es un evento virtual, también tenemos actividades que son presenciales. Hablando ahora sí de una audiencia virtual, sitio web, redes sociales, etcétera. En Latinoamérica tenemos una audiencia alrededor de 4.5 millones de personas. Entonces, sí, la verdad es que es una audiencia muy relevante globalmente hablando para los números de Savix global, ¿no? Y tenemos ahí partners distribuidos en 10 países de Latinoamérica. Son alrededor de 50 partners. Y ahí pues están hoy aquí en esta sesión, por ejemplo, tenemos a dos partners de nosotros que están ahí componiendo este número. Estamos aquí con Imagunet y nos acompaña también aquí el partner CTL de Argentina, que también les va a dar por ahí una charla más al final de la agenda del día de hoy. Bueno, aquí cuál es el punto importante, que a partir del momento en que Savix ya no compite únicamente con el monitoreo de infraestructura, estamos apuntando la estrategia a participar en una creciente de observabilidad empresarial. Y es un mercado que abre puertas para nuevos ingresos a los clientes, a los partners y un mayor valor agregado a todo el ecosistema. Algo importante aquí, estamos hablando desde el inicio de que Savix se trata de una solución de código abierto y seguimos enfrentándonos con algunas barreras siempre y cuando entre el tema open source, ¿no? Ay, pero si es gratis no es confiable, si es gratis no es seguro. ¿Por qué adoptar una solución open source? ¿Por qué irnos por un código abierto? ¿Por qué elegir una solución de código abierto? El open source permite innovar más rápido, escalar más rápido, integrar más rápido, ¿va?
Y ahí les voy a generar una provocación. Eh, Incluso pueden responder ahí por el chat. ¿Quién de ustedes ha utilizado por lo menos una de las herramientas o soluciones que vemos ilustradas en la parte de arriba aquí de la pantalla? WhatsApp, Netflix, Amazon, Spotify, ChatGPT, Teams, Uber. O sea, yo pudiera, creo que, y me quemo una mano si no, pero yo pudiera decir que de las 200 pocas personas que nos acompañan aquí en la sesión, sería imposible que una persona no haya utilizado por lo menos una de estas soluciones. Y eso es lo que nosotros lo vemos como usuario, ¿no? Como usuario final. Estas soluciones que las utilicemos en el cotidiano y sin darnos cuenta y que son herramientas que facilitan nuestra vida, ¿no? Y nuestro cotidiano. Eso es lo que nosotros vemos como usuario. Lo que no vemos nosotros como usuarios de estas soluciones o de estas aplicaciones es que lo que sostiene todo este ecosistema, todas estas plataformas, es un mundo open source. Todas estas herramientas que utilizamos nosotros como usuarios del día a día están solventadas o existen porque por detrás existen soluciones de código abierto que lo hacen posible. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Estamos viviendo en entornos tecnológicos cada vez más híbridos, cada vez más distribuidos y dinámicos, pero no tenemos nosotros la visibilidad de este entorno, ¿no? Lo que hace con que toma de decisiones, incluso la gestión del operativo sea cada vez más compleja, ¿no? Son diversas aplicaciones, diversas soluciones y un entorno distribuido y dinámico, pero sin visibilidad. La infraestructura que las empresas hoy en día tienen eh, es de un mundo con mucha innovación que depende de tecnologías abiertas. Entonces, es lo que les decía, conocemos algo, que es lo que vemos, pero lo que lo hace posible por detrás es alguna solución que el usuario pues, por ahí no tiene esta visibilidad, pero es lo que le hace posible. Entonces, Savix aquí lo que propone es una observabilidad para un mundo híbrido, ¿no? ¿Qué posibilita esta solución? Una visión unificada de todo el entorno tecnológico. Entonces aquí cuando hablamos de este entorno complejo, pero sin visibilidad, lo que Savis propone es precisamente visibilidad de este entorno y una visibilidad unificada que pueda permitir una mejor experiencia para el usuario y los clientes, mejor capacidad de respuesta, detección más rápida de incidentes, predicción, ¿no? Prevención de incidentes y menos downtime. Entonces aquí la propuesta de Savix 8.0, y yo voy a dejar que Richard por ahí profundice más, pero es todo visible, todo conectado y todo bajo control. Si yo no tengo visibilidad, yo no puedo tener el control. Ahora sí, casando todo este concepto con lo de nuestras alianzas o lo de nuestros partners para Savix y en esta visión compartida que tiene la solución, el futuro del monitoreo se construye también en alianza. La misma visión que tenemos compartida acerca del código abierto, tenemos acerca de llegar a más personas, escalar nuestra presencia a través de nuestros canales, a través de nuestras alianzas, ¿no? Entonces, nuestros partners oficiales nos permiten escalabilidad, nos permiten llegar con presencia física en aquellos países donde todavía no contamos con presencia física. Argentina es un ejemplo, Colombia es un ejemplo. Son países donde nosotros no contamos con oficinas todavía, pero estamos representados y muy bien representados a través de nuestros canales oficiales que allá entregan servicio de excelencia con la misma calidad de fabricante, ¿no? Y hoy en día, ¿cuál es la diferencia y cuál es el valor agregado que tiene el partner oficial o ser atendido por el partner oficial? Es que este partner sabe diagnosticar el problema real
y proponer una ruta adecuada al problema. Aquí yo les traigo un poquito de contenido, ¿no? Hemos estado impulsando mucho todo este tema de nuestros canales en Latinoamérica. Quien guste puede acceder al contenido integral a través del QR code que por ahí está en pantalla, pero básicamente hablamos de esto, ¿no? De la importancia de los canales de TI en esta trayectoria para generar valor agregado, valor real al negocio de los clientes. Eh, bueno, nosotros, por otro lado, como fabricante, estamos comprometidos con nuestros partners, con nuestros canales. Eso dicho, pues estamos aquí el día de hoy, ¿no? Juntamente con dos de nuestros partners. Estamos comprometidos con el éxito de nuestros partners, con apoyarlos, ayudarlos a crecer, con sus soportes técnicos, con marketing, con atención y cercanía, ¿no? Con esta proximidad, porque nosotros creemos que lo que es básico, pero bien ejecutado, también genera valor, ¿ok? Entonces, creo que aquí el gran diferencial de ser atendido por un canal oficial de Savix es que ellos están preparados para asesorar, adaptar, entregar soluciones de monitoreo y observabilidad que sostengan la operación de los clientes con eficiencia, con previsibilidad y con el respaldo de la fabricante. Eh, Zabbix ayuda a las organizaciones a tener control, visibilidad y resiliencia que necesitan para innovar y crecer con confianza. Y nuestros canales, que son nuestros aliados estratégicos, son parte indispensable en este crecimiento sostenible. Es lo que les comentaba. Los partners nos permiten esta escala, ¿no? Llegar a los clientes o a los mercados donde nosotros solos a lo mejor no llegaríamos, ¿va? El programa de partnership y nuestra alianza de socios tiene esta visión de crecimiento compartido, porque creemos que así como el mundo corre hoy en día en open source, y yo les enseñaba antes las soluciones que utilizamos, que están respaldadas por un open source y a lo mejor ni sabíamos, creemos que así como todo involucra el open source, el crecimiento del negocio y el crecimiento de Savix también se da a través de compartirlo con nuestros partners, con los clientes de nuestros partners. Hablando ahorita, déjame nada más, voy a un traguito de agua para seguir. Perdón, es que hablo mucho y luego se me va la voz. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de un canal oficial? Hablando aquí de Imagunet, que es el partner que nos invita a este evento y que propone este evento y trae la agenda el día de hoy. Imagunet son nuestros premium partners en Latinoamérica. Eh, Están ahí ubicados, también tienen oficinas en diferentes países de Latinoamérica, pero pues eso ya se lo dejaré para ellos, ¿no? Pero sí tienen el estatus de Premium Partner, que es el estatus reservado para aquellos socios con mayor expertise y conocimientos. Es decir, es alcanzar al nivel máximo de alianza con Zabbix, es la alianza como más, ¿cómo les voy a decir? Pues hay niveles, ¿no? Es el último nivel de una alianza con Zabbix. Y este nivel está reservado para aquellas empresas capaces de participar en proyectos altamente sofisticados de implementación, integración, soporte. Es decir, para que un canal llegue a este nivel de Premium Partner, se requiere una construcción de un historial que incurre en diversos KPIs, en una relación que se mantenga y que se apalanque y que crezca para poder llegar a obtener este nivel. Entonces, Imagunet es hoy uno de los 41 a nivel global. Y si se acuerdan en diapositivas anteriores, yo les mencionaba que son alrededor de 250 partners mundialmente hablando. De estos 250, 41 son premium partners. Y de esos 41, Imagunet es uno de ellos. Esto a nivel global. Y en Latinoamérica contamos con 5 partners de esta categoría y Magunet es uno de estos 5, ¿no? Si bien es uno de estos 5, es el único de habla hispana.
Los otros cuatro partners que poseen este nivel en Latinoamérica están ubicados en Brasil y su atención a los clientes es mayormente en portugués, que es el idioma local. ¿No? Ahora, eso se construye, como yo les comentaba. Esto requiere un historial, ¿no? Y aquí este historial que se ha construido ha llevado con que Imagunet actúe como centro de entrenamientos oficial, que esté constantemente presente y participando de eventos donde estamos en conjunto fabricante y partner, que trabajemos en equipo. Así como estoy aquí con ustedes ahora, yo me reúno con el partner. Semanalmente tenemos nuestras agendas como fabricante y partner para que aseguremos el éxito de la alianza, ¿no? Con constancia, con compromiso y con mucha proximidad. Entonces, Imagunet hoy y a través de esta construcción es el partner con el mayor número de contratos de suscripción de soporte oficial Zavix. Tienen más de 35 contratos activos, o sea, están atendiendo a más de 35 clientes de manera oficial y respaldados por nosotros. Aquí les traigo otro dato, no sé si a lo mejor también estoy dando spoiler de la presentación de alguien más, pero les invito a que también puedan escanear este QR code. Este año, Ricardo, aquí de Imagunet, participó con nosotros de una entrevista que se llevó a cabo por parte de Savix, hablando un poquito precisamente acerca de esta trayectoria. Aquí, esta trayectoria está contada por Imagunet, la narrativa está contada por ellos, de cómo nació esta relación con Savix y cómo se transformaron ellos y Magunet en un liderazgo regional con Zavix, ¿no? Porque tienen este caso de éxito y cómo se generó ese éxito que tienen hoy en día dentro de la red en Latinoamérica, ¿no? Entonces les invito ahí también que puedan conocer toda la historia a través de este QR code, pueden leer el artículo, sí, y por ahí entender cómo con un pequeño pasito iniciaron y se transformaron en el gigante que son hoy en día, hablando de Savix en Latinoamérica, ¿ok? Eh, También dentro de este mismo QR, ustedes en esta materia van a encontrar otro enlace que los lleva a poder descargar el caso de éxito. Es el documento en la íntegra de que cómo Imagunet se transformó en un liderazgo regional con Zabbix. Aquí les dejé otro QR code por si gustan escanear como el PDF. Eh, Como les comentaba, no hay receta mágica cuando hay un trabajo de cercanía, de proximidad, de constancia, de compromiso. Eso genera resultados. Y hablando en resultados, por ahí ya me habían spoileado esa parte de la presentación. Por ahí al inicio ya habían traído poquito de esta información, pero yo se la voy a reforzar e inculcar. Nosotros anualmente premiamos a los partners que tienen un performance que se destaca entre los demás, un performance en su actuación como partners. Y por aquí, Imagunet lleva 3 años consecutivos de ser primer lugar en performance en Latinoamérica. Habían mencionado, y sí, son 4 veces, la verdad, es 2024, 25, 26 y también el 23. Lo que pasa es que el 2023 la premiación se dividía entre Brasil y los demás países de Latinoamérica y se entregaba en lugares distintos y tenía nomenclatura distinta. Entonces, cuando hablamos de Savix Awards específicamente, que es la premiación que les doy visibilidad aquí en pantalla, se empezó a tratar con esta nomenclatura a partir del 2024. También eso ya habían tenido ahí visibilidad, pero es el certificado que por ahí otorga este premio. Y pues nada, chicos, por ahí creo que me pasé un poquito en mi tiempo, en la agenda.
Si tienen alguna pregunta, yo con gusto voy a seguir aquí con ustedes hasta el final de la sesión. Y pues paso la palabra ahora sí que de regreso a Magunet para que podamos seguir con la agenda. Darle las gracias a Julia y a los invitados que tenemos al día de hoy, en este caso a nuestros compañeros de STL y a nuestro invitado especial de BCP Bolivia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces vamos a entrar en materia porque el tiempo es limitado y tengo mucho de qué hablar y un tiempo muy limitado para poder contarles qué viene en la versión 8.0 LTS, porque vienen una serie de novedades que son súper claves y al mismo tiempo bien interesantes con respecto a las versiones anteriores asociadas a las versiones LTC precedentes, ¿vale? Me presento formalmente, mi nombre es Richard Godoy. Eh, Llevo más de 15 años trabajando en el mundo de las telecomunicaciones, soy del mundo telco. Llevo más de 5 años trabajando con la plataforma de Savix, muy particularmente en el diseño de soluciones hacia clientes finales, es entender cuáles son esos dolores de los clientes y diseñar una solución acorde con esa necesidad, siempre centralizada en nuestra herramienta de Savix que sabemos que genera mucho valor, ¿vale? Actualmente soy líder del equipo de productos de Imagunet y finalmente voy a usar este espacio para compartirles esta información desde una perspectiva técnica, pero al mismo tiempo muy práctica con casos de uso que finalmente pueden ser esos casos de uso que ustedes necesitan en su operación. Les dejo el código QR en caso quieran contactarme, alguna duda, consulta, apoyo que necesiten, estamos a la orden, ¿vale? Entonces, ahora sí, entremos en materia para aprovechar muy bien el tiempo. ¿Qué hay de nuevo en 8.0? ¿Vale? Savix en 8.0, lo decía Julia, da un salto con esta nueva versión del monitoreo tradicional a una evolución que muchos de la comunidad estábamos esperando, que es el salto hacia la observabilidad. Pero va más allá de la observabilidad, hay 4 novedades que forman un pilar que resumen muy bien qué es lo que viene nuevo en Savix 8.0. El primero tiene que ver con la parte de la IA, ¿vale? Ya múltiples clientes o múltiples integradores o múltiples asistentes han creado su propia asistente IA integrado directamente con Savix. Lo que viene en la 8.0 básicamente es un conector nativo que me va a ayudar a estandarizar y a optimizar el uso de esos recursos. ¿Vale? Otro tema bien interesante y no menor es el módulo SDP, que es un módulo de procesamiento de eventos complejos que me va a ayudar a tener básicamente una forma de reducir ese ruido dentro de la operación y ganar contexto, ¿vale? Otro tiene que ver con lo que hablábamos de un principio con observabilidad. Ahí se introduce un módulo de APM que a través de OpenTelemetry yo voy a poder finalmente capturar trazabilidad, logs y generar un esquema de observabilidad moderna. Finalmente, hay un tema bien interesante y es la escalabilidad. Si estamos hablando de una serie de datos masivos, como es el concepto de observabilidad, la arquitectura de Savix evoluciona para tener datos estructurados, le damos más responsabilidad a los proxies para poder gestionar el streaming, un streaming mejor de toda esa información. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado, ahora sí vamos a ir entrando en cada una de estas novedades principales. Vamos a empezar hablando de lo que tenemos desde el punto de vista de inteligencia artificial. Sabemos que la IA llegó, es parte de nuestra vida, la usamos en nuestro día a día y Savix no es ajeno a eso. De hecho, antes de la versión 8.0, muchos terceros, integradores, partners, usuarios o parte de la comunidad desarrollaron sus propios ecosistemas de IA integrados con Savix. Eso ya existe al día de hoy. Se utiliza, por ejemplo, para hacer temas de mantenimiento asistido, creación de triggers, traducir alguna interpretación, entender una alarma, chats operativos que de una manera amigable, en un lenguaje humano, me permiten consultar estados, reportes, pasos o diagnósticos. Y finalmente también las podemos utilizar para predicción de tendencia. Del lado de Imagunet, nosotros tenemos nuestro propio asistente IA, que es Blue, que interactúa directamente con Savix y nos ayuda en más de todos los casos de uso que estoy listando acá, ¿vale? Eso lo hemos realizado al interno de Imagunet y se utiliza básicamente para podernos ayudar en toda esa interpretación. Y es importante porque la IA debe entenderse como un asistente que me acelera mi trabajo, me organiza la información, me propone acciones y no es un reemplazo de ese conocimiento técnico, de esa evolución técnica, de esa capacidad que tiene la plataforma dentro de mi sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que viene en 8.0 con respecto a mejoras de la IA? Bueno, en la 8.0 básicamente se introduce un conector MSP.
¿Qué es MCP? Básicamente MCP en términos sencillos es un concepto que viene de Model Context Protocol y es un protocolo que permite que un cliente o agente de inteligencia artificial pueda descubrir y utilizar las herramientas que se ofrecen en otro sistema de forma estandarizada. Muy aplicado en el caso de Savix, nos va a permitir interactuar de una manera estandarizada con las funcionalidades que están dentro de Savix, ¿vale? Actualmente en el mercado existen un montón de conectores que han sido desarrollados por terceros. La diferencia entre un conector nativo que viene en la 8.0 versus los conectores del mercado es que los terceros pueden ser poco eficientes en el consumo de tokens, que finalmente generan costos desproporcionados. Entonces, la idea de tener este conector nativo dentro de Savix es que pueda ofrecer una integración más directa, más optimizada y alineada con las capacidades reales de Savix, que finalmente se traduce en una optimización de costos. Entonces, este tema ténganlo por allí en cuenta porque viene este conector nativo dentro de la versión 8.0. ¿Vale? En términos de eventos, vamos a hablar un poquito de esto que es bien interesante. Procesamiento de eventos complejos. ¿Vale? Y este término es bien amplio, pero planteémoslo, usémoslo, por ejemplo, en un caso principal. Supongamos que tenemos una sede principal y esa sede principal, por X o Y, el enlace de comunicación que puede venir de un router se cae completamente. Si esto está siendo monitoreado con Savix, lo primero que nos va a llegar es una alerta sobre ese router de caída. Luego van a llegar alertas de switches, luego van a llegar alertas de servidores, luego van a llegar alertas de aplicaciones, bases de datos y finalmente llegarán alertas de esos servicios finales que tienen los clientes finales. Todo ese montón de alertas pueden ser técnicamente o desde un punto de vista técnico correctas, pero probablemente o lo más seguro es que están todas atadas a un único evento. ¿Cuál es ese evento? Que el enlace principal se cayó. ¿Vale? Entonces, si cada evento se procesa de manera aislada, el operador va a recibir un montón de problemas, un montón de alertas y finalmente puede terminar en que se abran un montón de tickets, lo cual no es óptimo, ¿vale? Entonces, como parte de eso, se introduce esta nueva funcionalidad de procesamiento de eventos complejos que para un único evento me va a permitir hacer filtrado de eventos, normalización de la información, manipulación de etiquetas de acuerdo a la severidad, que es un tema súper importante, supresión y cierres de eventos, y esto es un tema importante porque si yo recibo eventos en una ventana muy corta de tiempo, muy probablemente esos eventos sean los mismos. Cierres de eventos antiguos y anonimización de toda esa información, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas vamos a poder hacer cuando tenemos múltiples eventos? Bueno, vamos a poder tener una relación de causa-raíz y los síntomas que se están presentando. Vamos a poder eliminar eventos duplicados, que es lo que llamamos deduplication. ¿Eso qué significa? Que básicamente en una ventana corta de tiempo, si recibo más de X cantidad de eventos, yo lo puedo tomar como uno. Voy a tener una lógica basada en términos de recepción de eventos en ventanas de tiempo, reglas complejas que me van a hacer coincidencias, reglas avanzadas de correlación. La idea es que no solo se detecten eventos, sino que a través de esta funcionalidad se puedan conectar, se puedan agrupar y se les dé un contexto para que se pueda priorizar mejor. En vez de reportar cientos de eventos, la idea es reportar un único evento que sea el de causa de raíz y que esté generando toda esa serie de síntomas. Entonces esto también está súper disponible en la versión 8.0, ¿vale? Pasamos a la otra novedad súper importante que viene en la versión 8.0 y es la parte de observabilidad. Finalmente, Savista dio este salto muy esperado dentro de la comunidad y es de la capacidad de poder hacer o recibir, procesar temas de logs, temas de trazados y temas de métricas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que voy a tener específicamente un módulo, en este caso voy a tener un módulo de APM. En ese módulo de APM nosotros vamos a tener la capacidad de poder consultar trazados, métricas y logs, ¿vale? Toda esta data se va a sacar a través de OpenTelemetry, en este caso OpenTelemetry Logs, ¿vale? ¿Qué significa esto en términos sencillos? Yo voy a tener la trazabilidad completa desde un punto de vista práctico. Y eso básicamente lo que busca responder es una pregunta muy práctica. Por ejemplo, si yo estoy utilizando este módulo de APM, busca responder por qué mi aplicación está fallando
o por qué está respondiendo muy lentamente, qué componente dentro de ese sistema, dentro de esos microservicios de la aplicación está generando problemas. Dentro del mundo de la observabilidad, ¿quién responde a eso? Lo responde la parte de trazabilidad, porque las trazas van a representar ese recorrido completo. Va a tener los Trace ID, va a tener los Span ID, que son cada uno de los pasos de ese componente recorrido, ¿vale? Entonces la 8.0 viene esta visualización para poder ver cuánto tardó una solicitud, cuánto tiempo consumió cada servicio. Si un usuario está percibiendo, por ejemplo, algún tema de lentitud o demora, a través de la trazabilidad yo voy a poder entender qué servicio o microservicio es el que está consumiendo más tiempo de respuesta dentro de este escenario particular. Entonces me va a dar la visibilidad en tu end, voy a tener los mapas y tiempos de servicio, voy a tener correlación con los otros elementos que hacen parte de la observabilidad y finalmente voy a tener un valor operativo que me va a permitir responder ese tipo de preguntas. ¿Vale? Ahora bien, si bien la trazabilidad me dice específicamente dónde está la operación, los logs, que también se soporta en la versión 8.0, me va a permitir incorporar una vista dedicada para hacer esa gestión de esa cantidad de logs, que finalmente tiene información de filtros, atributos, contextos y severidad, ¿vale? Fíjense que estas señales se complementan entre sí entre lo que es el marco de los pilares de observabilidad. Un log va a servir para esa parte forénsica, para entender qué pasó específicamente con respecto a un servicio particular que hace parte de la aplicación. Da información con respecto a la calidad de experiencia que están percibiendo los usuarios cuando usan una aplicación específica. ¿Vale? Entonces, otro tema bien interesante es el procesamiento de datos estructurados. ¿Esto qué significa? Savix, desde su historia, siempre ha venido trabajando en el esquema de monitoreo tradicional. Ahora, al evolucionar a esquemas de observabilidad, se integran nuevos procesamientos de datos desde el punto de vista de ingesta, desde el punto de vista de fuente. Lo primero para agregar es que ya se soporta OpenTelemetry y eso viene nuevo en la versión 8.0, que finalmente es el que me va a dar la puerta de entrada para hacer esa ingesta de datos de lo que tenga que ver con trazabilidad y de lo que tenga que ver con logs. Aquí les doy un tema importante. Esto trae una gran responsabilidad hacia los usuarios de Savix, porque debemos entender el concepto de OpenTelemetry, debemos entender el concepto de instrumentación de las aplicaciones para poder enviar esa información directamente a Savix. Voy a tener otras señales como la parte de monitoreo de flujos IP, NetFlow, Airflow, JFlow, IPFix, que van a robustecer la observabilidad desde el punto de vista de la capa de aplicaciones en el uso de tráfico a nivel de networking. Voy a tener fuentes a nivel de MDT, log, syslog, que hoy día ya también se soporta, y también voy a poder consultar data, insertar data desde un Kafka que esté publicado. Todo esto se tiene que normalizar en un JSON común, que finalmente va a ser el formato común que se va a estar utilizando dentro de la operación. Y la idea es que pueda tener visualización, pueda tener análisis, pueda tener acceso de trigger y acceso de datos. ¿Vale? ¿Esto qué genera? Genera una responsabilidad desde el punto de vista de la escalabilidad. ¿Por qué? Porque necesito que de alguna manera mi arquitectura de Savix se transforme en una arquitectura que sea capaz de procesar eventos y señales masivas, sobre todas las que tienen que ver desde el punto de vista de observabilidad o desde el punto de vista de monitoreo de flujos IP. ¿Vale? Entonces, primer tema interesante, y es que tenemos que evolucionar los temas de almacenamiento de datos, ¿vale? En el monitoreo hasta la versión 7.0, con el uso de Savix, siempre se han utilizado bases de datos relacionales tradicionales, como por ejemplo MySQL, Postgre, SQL, MariaDB, que me dan capacidad para tener sistemas de cientos de miles de NBPS, de New Values per Second, ¿vale? Ahora bien, con la llegada y la introducción de esquemas de streaming de ingesta de datos de observabilidad o de monitoreo de flujos de IP, necesito procesar millones de valores por segundo y eso requiere que se presenten nuevos motores de backend storage que estén orientados para manejar grandes volúmenes de data y grandes volúmenes de información desde el punto de vista analítico. Siendo así que en esta versión 8.0 ya Savix nos está diciendo soporto nuevos motores de base de estado orientados a manejar grandes volúmenes de datos. En este caso se soporta ClickHouse, que es una base de datos columnar o LTP que está muy enfocada a la capacidad de procesar millones de líneas por segundo, por milisegundos, y nos da esa capacidad de procesamiento avanzada.
¿vale? Esa es una cifra que no es despreciarse, sino que debemos tener en cuenta que dependiendo del caso de uso que yo dé dentro de Savix, muy probablemente necesite integrar estos nuevos backend storage para procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿vale? Si hablamos ahora de escalabilidad, por ejemplo, generalmente en la arquitectura tradicional que conocemos hoy día y hasta la versión 7.0, nosotros siempre vamos a tener los proxies, los agentes que envían información a los proxies, tenemos el Savix Server que inserta data dentro de lo que es el database de Savix, tenemos el API para consultar o consumir cualquier tipo de información y tenemos la GUI que generalmente es la que utilizamos dentro de ese sistema para consumir ese tipo de información, ¿vale? Ahora, ¿dónde aparece el cambio en la versión 8.0 cuando hablamos del punto de vista de escalabilidad? Vale, ese cambio se presenta en que ahora los colectores de OpenTelemetry, que finalmente este es un cambio importante que se introduce en la versión 8.0, ellos van a estar enviando datos hacia uno o varios proxies. Y estos proxies básicamente van a escribir directamente la información dentro de un history database que finalmente son datos estructurados tipo JSON, ¿vale? Entonces, esto permite cubrir dos necesidades bien específicas. Por un lado, la base de la escalabilidad a nivel de proxy, conforme más información de streaming yo necesito insertar, yo puedo crecer horizontalmente insertando más proxy. Y por otro lado, si aumenta la carga desde el punto de vista de almacenamiento, yo también puedo agregar más database nodes en un crecimiento también horizontal, dependiendo de lo que es mi necesidad desde el punto de vista de retención y de consumo. Finalmente, dentro de este nuevo esquema, el Savix Server no es que va a desaparecer, él va a continuar controlando el sistema, lo único que cambia realmente es que deja de ser necesariamente el único punto para poder hacer la inserta de todos esos datos desde el punto de vista de streaming. Y ese tema hay que tenerlo básicamente en cuenta, ¿vale? Eso, como vimos hasta ahora, son los cuatro cambios principales que se dan en la versión 8.0. Guía, el módulo de APM que hace parte del concepto de observabilidad, escalabilidad para tener básicamente una arquitectura más soportada, mejor escalable y finalmente el tema que tiene que ver con el módulo SDP, que es el módulo de procesamiento de eventos complejos. Hay otros cambios, vienen cambios muy interesantes en lo que es la GUI, en la forma de diseñar dashboard, que finalmente van a mejorar esa calidad de experiencia de usuario desde ese punto de vista de interfaz. Hablemos muy rápidamente de que viene la versión 8.0. Una de las cosas que la comunidad ha venido pidiendo y que hoy va a ser una realidad en la versión 8.0 es la capacidad de control de columnas, es decir, adaptarla a lo que son mis necesidades. ¿Vale? Si yo soy, por ejemplo, un administrador de networking, yo puedo básicamente configurar para que mi panel de columnas pueda priorizar, por ejemplo, interfaz, ubicación del dispositivo, disponibilidad. Si yo soy un administrador de aplicaciones, yo puedo priorizar y setear las columnas para que me digan el tipo de ambiente, el servicio, la versión en la que estoy trabajando, ¿vale? Entonces, ¿qué plantea la versión 8.0? Pues plantea que yo pueda ocultar, reordenar, redimensionar cualquier tipo de columna. También pueden crearse columnas utilizando tags, macros o textos personalizados y es un tema súper interesante, ¿vale? ¿Qué más viene desde el punto de vista de calidad de experiencia de usuario? Vienen gráficos más claros para una lectura operacional mucho más sencilla. Vienen gráficos invertidos en el cual sin que yo pueda distorsionar o alterar el valor original de la métrica, yo la pueda representar en un eje Y, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, y así tener una visión más clara desde dos métricas que son, desde el punto de vista, tienen la misma unidad, pero las puedo mirar en sistemas opuestos, ¿vale? Además vienen tooltips, que finalmente es otra cosa que mejora la calidad de experiencia de usuario, porque conforme yo me voy moviendo dentro de la gráfica, yo voy a tener aquí resaltado el valor que tiene ese ítem dentro de ese proceso que yo estoy trabajando, ¿vale? ¿Qué otras cositas vienen? Vienen dashboards más analíticos y más reutilizables. ¿Eso qué significa? Se introduce el concepto del scatter plot.
que básicamente es un gráfico de dispersión que me va a permitir correlacionar dos métricas, una en el eje X y otra en el eje Y. Si yo, por ejemplo, tengo diferentes hosts y un ejemplo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy útil, yo quiero ver la correlación entre utilización de CPU y utilización de memoria, yo la puedo colocar una en el eje X y otra en el eje Y y ver cómo se va moviendo, se van correlacionando esas dos variables que finalmente generan mucho valor dentro de la experiencia desde el punto de vista de dashboard, ¿vale? También otro tema interesante es que ahora voy a tener dashboard portables, voy a poder hacer exportación e importación en formatos tipo JSON, llame, de los dashboards. Cuando estoy hablando de un esquema de, por ejemplo, un ambiente QA y quiero ya exportarlo en un ambiente de producción, no tengo que diseñarlos desde cero, sino que ya los puedo exportar, que es otra de las cosas que se estaba pidiendo dentro de la evolución, ¿vale? Tenemos cositas interesantes desde el punto de vista de la clusterización, que finalmente hoy día ya existen los mapas, pero una de las cosas es que cuando tengo cientos de sitios, los marcadores pueden superponerse y va a dificultar una lectura. Lo que llega acá es que yo puedo hacer una clusterización que me va a agrupar el marcador, los marcadores más cercanos y va a mostrar un único contador. Yo acá voy a tener dos, pero si esos dos están formados por diferentes marcadores. Esto cobra muchísimo valor cuando tengo muchísimos marcadores que se superponen entre ellos. Yo puedo aplicar ahí la funcionalidad de clusterización, puedo decir hasta cuántos se van a mostrar desde el punto de vista de clusterización, que me va a dar básicamente una distribución más clara. Sobre todo aplica muchísimo a los ambientes que tienen que ver con data centers, sucursales, networking, sitios de múltiples sedes, ¿vale? Otro tema interesante, y aquí voy a ya ir terminando el tema de cambios menores, de lo que podemos tener. Vienen unos cambios que si bien son menores, también son muy importantes. Por ejemplo, tengo más capacidades listas para usar. Tenemos ya un dashboard que me va a dar una cobertura amplia con respecto a uso de servicios de cloud. Si yo soy un cliente o soy un usuario que tiene múltiples servicios en diferentes nubes públicas, ahora yo puedo tener un dashboard unificado que me permita comparar el uso de esas capacidades que van en términos de uso de los servicios, dashboard, que sea un dashboard listo para consumo operativo, que me permita comparar el uso entre los diferentes servicios de nube pública, me va a dar un mejor contexto de cómo se está usando esos recursos y finalmente voy a tener una sección de seguimiento de costos para entender cómo básicamente están siendo usados los recursos y qué valor tienen dentro del uso de cada una de esas nubes públicas. Esto va a estar nativo y no hace falta diseñarlo de cero, sino simplemente integrarlo, ¿vale? Otro tema que es súper importante es que en la versión 8.0 llega una aplicación móvil. Ya sabemos que la comunidad había diseñado aplicaciones móviles, pero ahora a partir de la versión 8.0 ya esta aplicación móvil finalmente va a estar disponible, nativa y soportada directamente por Zabbix, ¿vale? Va a estar disponible para uso ya sea que esté en iOS o en Android y entre las capacidades presentadas pues me va a dar me va a dar capacidad para tener notificaciones vía push, para hacer consultas de problemas, para hacer colaboración, integración, seguimiento, análisis de lo que sea que esté cargado y también puedo integrar múltiples sistemas, es decir, yo puedo integrar si tengo un Zabbix Cloud o tengo un Zabbix On-Premise, puedo integrarlo directamente dentro de esa información, lo cual es súper importante, ¿vale? Finalmente, esto siempre sale en todas las versiones 8, las versiones LTS cuando se liberan, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y son las versiones mínimas que se pueden soportar dentro de ese sistema. Ténganlas en cuenta, en particular Zabbix y Magunet es partner también de MariaDB y si necesitan ayuda para actualizar a una versión mínima que sea requerida para poder evolucionar el sistema 8.0, tenganlo en cuenta que nosotros a través de nuestro servicio de soporte los podemos ayudar en hacer toda esa actualización sin que eso genere un inconveniente del lado de usted. Este tipo de informaciones hay que tenerlas para básicamente ir trabajando en ese sentido, ¿vale? Entonces vamos a mirar rápidamente algunas cositas interesantes que nos van a dar, digamos, algún tipo de valor y de información. Por ejemplo, ya en la documentación, cuando yo entro a Zabbix, fíjense que ya está disponible lo que es el development de la versión 8.0. Esto no quiere decir que sea la versión final, pero sí me da mucha información de todas estas novedades que yo les he hablado el día de hoy, ¿vale? También si yo voy a lo que es el roadmap, fíjense que ya está aquí disponible la fecha de salida, septiembre 2026, esperemos que sea la última, pero resume específicamente todo lo que he venido hablando desde el punto de vista de observabilidad, desde el punto de vista
del servidor MSP para la estandarización de conexión, la aplicación móvil y el módulo de correlación que es el CDP, que es el que les venía, digamos, comentando. ¿Vale? Ahora, si queremos mirar muy rápidamente a un ambiente demo de Savix 8.0, nosotros aquí en Imaguné ya lo tenemos, pero puedo tomarme unos minutitos porque sé que el tiempo está muy corto. Pero digamos, si yo, por ejemplo, quiero agregar, mirar muy rápidamente alguna de las funcionalidades de Savix, si quiero hacer, por ejemplo, un gráfico invertido, que son una de las funcionalidades que hablamos hoy día que van a estar disponibles en la versión 8.0, ¿vale? Yo puedo acá integrar un HOX que está siendo monitoreado dentro de mi aplicación. Aquí, por ejemplo, los gráficos invertidos son súper importantes para lo que tienen que ver con variables que tienen la misma unidad de métrica. Por ejemplo, si yo quiero mirar tráfico enviado versus tráfico recibido, ¿vale? Yo lo puedo integrar acá directamente o agrego otro ítem acá donde yo coloco básicamente esa información de el enviado versus el recibido. Voy a colocarle dos valores acá diferentes, pero ¿cuál es el concepto? Es que yo dentro de ese mismo concepto, yo puedo agregar dos métricas específicas para poderlas comparar. Si yo no les digo, no les seteo la funcionalidad de que sea un gráfico invertido, cuando yo lo configuro, fíjense que se van a superponer esas dos métricas específicas, ¿vale? Ahora, si yo las quiero correlacionar desde un punto de vista un gráfico invertido, lo que tengo que hacer es setear aquí el valor de que este ítem esté invertido con respecto al anterior y ya voy a tener la funcionalidad de que el gráfico básicamente esté invertido. Esta es una de las funcionalidades bien interesantes que vienen en la versión 8.0. Otros es que se agregan nuevos widgets, por ejemplo el Scatter Plot, que es súper interesante, en el cual yo puedo tener esa funcionalidad de comparar dos métricas específicas. Y esas dos métricas de alguna manera tienen que estar correlacionadas, o si yo tengo algún tipo de intuición de que están correlacionadas, el objetivo sigue siendo el mismo. En el eje X yo puedo, por ejemplo, colocar uso de CPU, ¿vale? Utilización de CPU. Y en esa utilización de CPU yo la puedo comparar con utilización de memoria, por ejemplo. Y con base a eso, le voy a poner acá un maker bien medium, yo puedo tener una capacidad en entender cómo la memoria va variando con respecto al cambio que se tenga que ver desde el punto de vista de utilización de CPU. Esto va variando, obviamente fíjense que yo lo puedo ir determinando a nivel de tiempo y se va dando, digamos, esa funcionalidad que es súper interesante para correlacionar dos o más variables, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero es mucha información muy condensada, por eso siempre les digo que está disponible, digamos, el panel de documentación Development de 8.0 para que ya tengan idea de las novedades y también básicamente podamos ir trabajando en todo lo que es el roadmap y todas las características que vienen en esa versión. ¿Vale? Bien. Bueno, para los que no me conocen, bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Lucas del Negro, soy Savix Professional, que ahí corrijo que antes vi que me pusieron Specialist. Bueno, por suerte este año ya puedo rendir la Professional y aprobarla en la versión 7. Soy parte del equipo de CTL hace ya de 4 años. Trabajamos, somos una empresa que ofrecemos servicios de sistemas de infraestructura, de monitoreo, entre otros soportes distintos. Somos una consultora y, bueno, partners, como mencionó Julia anteriormente, de Savix. Hoy le vamos a compartir un caso de éxito sobre la implementación de Savix en Ascindar. En esta charla vamos a recorrer, un segundo que voy a cambiar esto. Ahí tengo para que si me quieren seguir en las redes sociales de LinkedIn y ver las de LinkedIn de CTL. Como pueden ver, Savix Professional y Specialist certificado también. Bien. Vamos a ver hoy la implementación de caso éxito de Nascindar de Savix. En esta charla vamos a recorrer cómo una organización con una infraestructura distribuida y de gran escala logró pasar de tener una visibilidad limitada de su entorno a contar con una plataforma centralizada de monitoreo y observabilidad, ¿no? Más que hacer una presentación sobre cómo funciona Savix y sus funcionalidades, la idea es mostrarles a ustedes el proyecto real, ¿no? Como mencioné anteriormente, cuál era el desafío, cómo lo diseñamos, qué solución implementamos, qué decisiones tomamos durante la implementación y cómo fueron los resultados obtenidos luego de esta.
al finalizar la charla, espero que puedan llevarse no solo la visión de lo que es Zabbix, cómo funciona, qué nos ofrece y la gran herramienta que es, sino también algunas ideas para que puedan implementar ustedes en sus propios entornos, ya sea entornos productivos o sus propias demos prácticas donde hagan laboratorios. Bien, para empezar, ¿qué es Asindar? Se van a estar preguntando. Bien, Asindar es una empresa que está orientada al sector siderúrgico, o sea, los metales, sobre todo orientado a hierros y aceros. Em, Tiene una infraestructura muy crítica y distribuida, lo cual es importante para el soporte del negocio que esto esté funcionando constantemente. Esta infraestructura, tanto IT como de OT, es importante que siempre esté en un buen funcionamiento porque más allá de las afectaciones que puede llegar a tener al negocio en el momento de que algo falle, puedan haber una implicación de que pueden salir personas lastimadas en casos muy trágicos, ¿no? Entonces es importante tener una observabilidad completa del entorno y ver que todo esté funcionando de forma correcta para evitar tanto pérdidas como materiales, económicas y algún accidente de una persona vaya a ser lastimada, ¿no? A medida que la infraestructura de Asindar fue creciendo, tanto en volumen como en complejidad, el monitoreo dejó de ser algo que simplemente era para una tarea operativa y pasó a convertirse en una necesidad estratégica. Ya no alcanzaba con supervisar algunos servidores o algunos dispositivos de red de forma aislada, sino que era necesario contar con una visión integral, completa del estado de toda la infraestructura para evitar esto, pérdidas materiales, económicas, para entender qué es lo que está pasando y evitar cualquier tipo de incidencia. El objetivo nuestro, y en conjunto con Asindar, era poder conocer en tiempo real qué estaba ocurriendo en cada sitio, ya que al tener una infraestructura no totalmente centralizada, sino en varios puntos distintos, tenés que recolectar la información en esos lugares y brindarla en alguna herramienta o en un lugar centralizado. Queríamos ver que cada servicio, cada servidor, cada access point, cada equipo en general esté funcionando de manera correcta y poder detectar los problemas de manera temprana, actuar lo antes posible y que antes de que hubiese un impacto, tener el problema solucionado. Un segundo. Ah, bien. ¿Cuál era el desafío que teníamos, no? Como mencioné, queríamos ver cuál era la infraestructura, cómo estaba construida, cómo estaba funcionando, cuáles eran sus problemáticas y en base a esto poder solucionarlo y tenerlo observado. Cuando comenzamos nos encontramos con una realidad que es bastante común en organizaciones de este tamaño y que fueron creciendo de forma constante, sostenida y sin darle importancia al monitoreo. Entonces, la infraestructura había crecido constantemente y mucho, pero el monitoreo no lo había acompañado, ¿no? Cada tecnología o cada servicio contaba con su propia herramienta y mecanismos de supervisión. Y para entender el estado general del ambiente, el equipo tenía que consultar distintas plataformas según el dispositivo involucrado, lo cual era extremadamente ineficiente y no era práctico para los operadores. Perdían tiempo, tenían que andar cambiando de herramientas, se perdían, se mareaban. Es como todo un poco un quilombo en ese sentido. Y el problema no era que únicamente la cantidad de servidores, equipos de red o aplicaciones era grande. El verdadero problema era que la información estaba demasiado fragmentada, ¿no? No existía una visión completa que permitiera relacionar eventos, comprender las dependencias entre los distintos servicios o dimensionar rápidamente el impacto que una falla podría llegar a tener sobre la operación diaria. Esto hacía falta tener algo que nos alerte, o algo que nos diga qué es lo que está pasando y todo centralizado en un único lugar para poder saber si realmente nuestro entorno está funcionando realmente o simplemente es que estamos arreglando problemas todo el tiempo, ¿no? Pasar de apagar incendios a preverlos y solucionarlos en caso de que surjan lo antes posible. Nosotros tenemos un factor adicional que justamente como mencionamos, la infraestructura había crecido mucho y era muy grande. Y en la estimación vimos que probablemente estamos en un entorno de unos alrededores de 2.000 hosts a unos 200.000 ítems que vamos a tener en el momento de implementarlo, ¿no? Esto nos da una problemática muy grande, ¿no? Es que más allá de implementar la herramienta, nosotros tenemos que hacer que sea unificado, que esté todo en un solo lugar, pero que sea sostenible en el tiempo, que se adapte al crecimiento y que no nos limite en el día que lleguemos a cantidades de equipos o de ítems mucho mayores. En este contexto, en todo esto, comprendimos que el desafío no era solamente incorporar la herramienta, sino cambiar la forma de monitorizar la infraestructura y lograr que sea escalable en el tiempo. Bien.
Antes del proyecto, bueno, como mencionábamos, tenemos una infraestructura distribuida en múltiples ubicaciones, tenemos muchos puntos donde hay que hacer recolección de distintos equipos, servicios o métricas. Tenemos miles de elementos e infraestructura para monitorizar, diferentes tecnologías conviviendo en el mismo entorno, tipos de equipos, distintos servicios o incluso algunas herramientas que brindaban monitoreo, pero a puntos o equipos muy básicos. Alertas provenientes de distintos sistemas, lo cual complicaba tener todo centralizado y recibir las alertas por un único medio o por un único sitio. Una baja visibilidad en general del ambiente y un mayor tiempo de identificar las causas de incidente. Al tener todo distribuido en distintas plataformas o distintas herramientas y no centralizado, encontrar la causa de un problema o cuáles son todos los equipos o sitios afectados se complica y se impide mucho poder detectar rápidamente qué es lo que está pasando. Bien, ¿qué buscamos con el proyecto? Bueno, en grandes rasgos, centralizar toda la infraestructura, unificar la generación de alertas, obtener la visibilidad en tiempo real, detectar estos incidentes que impactan al negocio, escalar el monitoreo sin aumentar la complejidad operativa y construir una base preparada para futuras automatizaciones o implementaciones con otros servicios o herramientas, ¿no? El problema, como mencioné, era la fragmentación. El objetivo era justamente el opuesto, construir una plataforma única donde pudiéramos administrar todo el monitoreo, ¿no? Centralizar lo que no solo significa reunir toda la información en el mismo lugar, sino que sea constante y se pueda escalar en el tiempo. También era necesario correlacionar los eventos, ya sea el alertamiento como los propios eventos, entre las distintas tecnologías. Entender qué relaciones hay entre dispositivos, servicios y aplicaciones y ofrecer un equipo al equipo una visión completa de lo que estaba ocurriendo en cada momento. Otro objetivo fundamental era incorporar una visibilidad en tiempo real, ¿no? Que no sean alertas viejas, que todo esté en el momento y se pueda resolver rápidamente. Detectar desvíos antes de que terminen afectando la operación. Además, la solución debía acompañarnos, como mencioné muchas veces ya, que era necesario que acompañe el crecimiento, que sea escalable. Era necesario poder incorporar nuevos sitios, nuevos dispositivos, nuevos servicios, incrementar la cantidad de métricas obtenidas, ya sea en cantidad de ítems o en cantidad de nuevos valores por segundo, para poder estar preparados ante un crecimiento rápido de toda la infraestructura general. Finalmente, el proyecto debería tener una base tecnológica preparada para eso, para la evolución, permitiendo futuras automatizaciones, integraciones y nuevos casos de uso, pasando quizás en un principio, dividimos la implementación en etapas, de un monitoreo de IT a ayudar a todo también el monitoreo al área de OT, de OT, que es el área más por ahí crítica en cuanto a problemáticas con posibles accidentes y complejidades con la infraestructura grande de la empresa. Bien. ¿Qué solución nosotros implementamos en un principio? Bueno, enseñamos una arquitectura centralizada basada en Zabbix 7.0. La era bastante sencilla, ¿no? Mantener la recolección de la información en cada sitio, utilizando en este caso Zabbix Proxy, pero concentrar toda la inteligencia, el motor, el procesamiento en un único punto, en este caso el Zabbix Server. Eh, los Zabbix Proxy, para aquellos que no manejan tanto Zabbix y no están tan al día, nos sirven para colocarlos en distintos puntos. Una de sus funcionalidades es que podemos colocarlos en distintos puntos y que se encargan de hacer la recolección de los hosts que queramos monitorizar, ¿no? Entonces, reducimos el consumo que utiliza el Zabbix Server, el servidor central, esta tarea, al quitarle la tarea de hacer la recolección de métricas y se la heredamos a los Zabbix Proxy. También esto nos da mayor seguridad porque si son sitios alejados, tienen que pasar por internet o hacer distintas conexiones. Quien hace la conexión con el Zabbix Server es un único servidor, un único punto, haciendo conexiones paquetes grandes en vez de tener múltiples paquetes chiquitos que serían, por ejemplo, todos los hosts o servidores que estén conectándose, apuntando a ese server. En cambio, es el proxy que hace una sola conexión hacia el Zabbix server y todos los equipos por detrás conectándose hacia el proxy. También nos da la facilidad de que esta conexión podemos encriptarla. Se pueden encriptar la conexión entre todos los hosts y su colector, pero nos da la sencillez de que los hosts le envían la información al proxy, el proxy le envía la información al Zabbix server de forma encriptada y así mejorar la seguridad. Bien. eh, Esta información, bueno, se envía al servidor central donde se procesan los eventos, las alertas, las correlaciones y toda la lógica del monitoreo fuerte, es donde están los dashboards, donde tenemos los mapas.
y así poder tener una visibilidad de la herramienta, ¿no? Finalmente, bueno, los datos los tenemos almacenados en una base de datos MySQL dedicada, proporcionando a la plataforma un entorno preparado para el crecimiento. Todo el entorno se implementó sobre un Linux e integrado con Active Directory para poder simplificar la administración de los usuarios dentro de la plataforma. Lo importante de la arquitectura no fue solamente el rendimiento, sino que nos permitió una operación distribuida con una administración completamente centralizada. Digo, los equipos que están en un punto mandan al proxy, los conectamos, hacemos la conexión sencilla con el proxy y el proxy alza al servidor y manejamos todo desde el Zabbix Server. Bastante sencillo, nos da eh, eh, simplicidad al momento de manejar la herramienta y nos permite poder manejar todo desde un punto único, centralizado y poder ver todas las alertas, dashboard, métricas, todo lo que necesitamos en un único lugar. Bien, acá podemos dar un ejemplo de algunos dashboards que implementamos. Vamos a ver un dashboard de host con la utilización de la CPU. Podemos ver bueno, sí, el crecimiento de la CPU a lo largo del tiempo y el espacio del disco. También si tienen problemas y cuántos tienen disponible eh, el agente. También podemos ver que en esta pestaña general es de más de servidores, pero al lado también tenemos Docker, ya que utilizamos bastante lo que viene siendo Agente 2 para hacer distintas integraciones, ya sea con bases de datos, con Docker, con dispositivos IIS, entre otras muchas implementaciones que realizamos. Acá podemos ver otra también de Top Host, también podemos ver la utilización de la CPU, de la memoria, en cómo se encuentran, el estado si está arriba, cómo se encuentra operativo el servidor, entre muchas otras cosas que podemos ver utilizando Zabbix. Acá utilizamos una función que hoy, bueno, hoy en día ya pasó un tiempo, pero es de Zabbix 7, que era el Host Navigator, para que la persona que revise el dashboard no tenga mucha información junta de golpe de todos los servidores, sino que puede ir seleccionando el servidor que quiera ver uno por uno. Acá podemos ver un poco cómo estaría construida el entorno, viendo los tres proxy que en este caso implementamos en un principio, apuntando hacia el Zabbix Server y el Zabbix Server haciendo su comunicación con la base de datos. Ahí en el Zabbix Server estaremos incluyendo el propio motor de procesamiento de Zabbix y el frontend. Bien, ¿qué monitorizamos? ¿Qué tipo de equipos y qué tipo de servicios monitorizamos? Una vez desplegada la herramienta y desplegados los distintos proxies, empezamos a hacer la conexión de los distintos equipos, tanto desde la configuración para enviar la información hacia el Zabbix proxy o en algunos casos muy puntuales hacia el Zabbix server. Y empezamos a incorporar los equipos de forma progresiva hacia Zabbix. Empezamos con los servidores Windows y los servidores Linux, haciendo la conexión mediante los agentes, implementando en aquellos casos que sea necesario algún plugin para hacer monitoreo de base de datos, monitoreos de servicios de Windows o incluso de Docker. Y luego fuimos poco a poco con los dispositivos de red, entornos virtualizados, bases de datos y fuimos centrándonos principalmente en los servicios críticos para la operativa diaria de Hacienda. De esta manera logramos cubrir los principales activos tecnológicos de la organización en la única plataforma, en que en este caso es Zabbix, y poder tener un entorno de monitoreo rápido, bueno, relativamente rápido, sí, levantado, que nos permita empezar a ver cómo está funcionando nuestro entorno y que ellos puedan empezar a reaccionar a su infraestructura. A medida que se incorporaban nuevos componentes, el equipo empezó a contar con una visión cada vez más completa de su ambiente, pudiendo relacionar información proveniente de distintas tecnologías e incluso entender qué es lo que estaba pasando en general en su infraestructura, empezando a detectar problemas y queriendo cada vez más sumar más equipos y más servicios a Zabbix. Esto simplificó el seguimiento diario en general de todo el entorno y permitió que la información estuviera disponible inmediatamente y no tuvieran que andar saltando entre las distintas herramientas, facilitando muchísimo, pero realmente hago el hincapié en que muchísimo el análisis de las incidencias que han tenido a lo largo del tiempo. Bien, dentro de la implementación usamos varias capacidades que vienen nativas de Zabbix, como podemos ver el low level, el auto discovery, los templates reutilizables, los templates que vienen ya en Zabbix, incluso que la comunidad ha aportado, los low level discoveries, dashboard personalizados, entre muchas cosas, ¿no? Uno de los objetivos principales era que la plataforma pudiera crecer sin que le incremente el esfuerzo que implique mantenerla, ¿no? Obviamente, siempre mientras más grande va a ser, va a ir incrementando poco a poco el esfuerzo, pero que el aumento de esto no sea exponencial, ¿no? Utilizamos funcionalidades como el Auto Discovery o el Low Level Discovery en los templates para automatizar la
gran recolección o el gran descubrimiento de muchos hosts e ítems en nuestra plataforma. Muchos habrán utilizado, los que utilizan Zabbix, el Auto Discovery para encontrar equipos de red o servidores y simplificar la carga de host dentro de la plataforma. O si utilizas Zabbix un poco, los templates ya vienen con discoveries automáticos para encontrar ítems como por ejemplo interfaces o servicios, simplificando mucho la recolección de estas métricas en las plataformas. También utilizamos mucho lo que viene siendo el filtrado de estos servicios mediante Low Level Discovery para reducir el alertamiento de ítems o triggers que no son necesarios dentro de la plataforma, quitar servicios que no se necesitan, que son innecesarios para el monitoreo, interfaces que no se están utilizando, y así hacer la plataforma limpia y que no tenga el alertamiento masivo innecesario para el cliente. Finalmente, bueno, como comento, utilizamos triggers y escalamiento, interrelación entre triggers para evitar alertamientos masivos. Ejemplo, si nosotros teníamos un equipo que depende de un switch, una serie de equipos que dependen de un switch, si el switch se cae, los equipos por debajo se van a caer. Por ende, esos equipos también van a alertar. Entonces, interrelacionamos triggers para que si el equipo superior resulta que se cayó, lo de abajo no está alertando y enviando alertas masivas constantemente ante una caída o una problemática. Si se cae un enlace de un sitio y el sitio no tiene redundancia, todo lo que está por debajo se va a caer y va a generar un alertamiento masivo. Bueno, evitar este tipo de alertas, si nosotros sabemos que si cae el enlace, ya todo lo de abajo va a estar caído. Bien. ¿Qué resultados vimos? Vimos luego de la implementación inicial y el siguiente crecimiento en etapa más de soporte y de mejoras. Bueno, más visibilidad, menos fricción operativa y una base sólida para seguir escalando el monitoreo. Una vez pasada la primera y segunda etapa de implementación, entrando ya a la etapa de soporte, eh, notamos que todo el entorno, gracias a todo lo que habíamos construido, tenía capacidad de crecimiento amplia y se ajustaba a lo que habíamos planeado desde un principio. Tenemos una mayor visibilidad de toda la infraestructura, un monitoreo centralizado, detección temprana de incidentes, una reducción del tiempo de diagnóstico, que eso se redujo ampliamente, menos tareas manuales, ya que utilizamos integraciones mediante la API de Zabbix, realizamos algunos scripts y algunas integraciones para simplificar algunas tareas, tanto dentro de la propia plataforma como externas, y una mayor capacidad de crecimiento gracias a estas opciones que Zabbix nos trae nativamente. Nosotros vimos cuál era el problema, qué objetivo nos planteábamos, diseñamos una solución y la pregunta, bueno, que estamos viendo es qué cambió realmente después de la implementación. Eh, Como mencionamos, pasamos de un monitoreo fragmentado a una plataforma centralizada, una visión unificada de toda su infraestructura. El equipo dejó de depender de esas múltiples herramientas y comenzó a trabajar sobre una única fuente de información que le permitió poder reaccionar mucho más rápido y poder trabajar mejor sobre los incidentes. También mejoró la operativa diaria en general, esto ya lo mencioné, pero bueno, cabe recalcar que pasaron de detectar alertas una vez sucedidas, bueno, posterior a haber sucedidas durante un largo tiempo, a inmediatamente detectarlas y poder solucionarlas lo antes posible. Empezaron a entender patrones de su infraestructura y cómo estaba funcionando y poder trabajar en base a estos datos y poder mejorar el funcionamiento general de todos sus equipos, sus servicios y sus sistemas. Em, Aspecto que ya mencioné mucho es que quedó totalmente preparada la infraestructura y el entorno para un crecimiento masivo, preparándonos también mucho para lo que viene siendo lo que mencioné anteriormente, Julia, la actualización de Zabbix 8. Estamos también muy emocionados por lo que se viene y bueno, dejamos todo ya preparado para que en cuanto sea posible poder hacer la actualización y poder sumar estas mejoras al monitoreo y al análisis, ya yendo más a un lado de la observabilidad de la infraestructura de Asindar. Eh, lo último que dejo para un cierre, eh, me gustaría dejar con una especie de reflexión para los que nos dedicamos a esto, y que muchas veces pensamos que en un proyecto de monitoreo como la implementación de una nueva herramienta. Sin embargo, en este caso demuestra que el verdadero valor en cambiar la forma es en una organización entienda y opere su infraestructura, ¿no? Cuando el monitoreo deja de ser simplemente un conjunto de herramientas aisladas y pasa a convertirse realmente en una plataforma unificada de monitoreo y observabilidad, los equipos toman muchas mejores decisiones, responden más rápido y quedan preparados para afrontar un crecimiento a futuro. Muchas gracias por su tiempo y estoy atento a preguntas. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para algunos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Gabriela, por la invitación.
Ya, voy a dar una ponencia después de cerca de 5 años, creo. Así que si hay algunos errores, espero que me comprendan. Ok, mi nombre es Freddy Encinas, como bien lo dijimos. Tengo 20 años o más de experiencia administrando infraestructura tecnológica crítica para organizaciones de alta demanda. A lo largo de mi carrera he contribuido a mantener el uptime de aplicaciones críticas sobre un 99,97% de disponibilidad de las aplicaciones. Implementado monitoreos y observabilidad en más de 2.000 servidores, todos con éxito. Y bueno, además de mi experiencia profesional, he realizado diferentes cursos, certificaciones, cuento con un MBA, aunque hoy prefiero no enfocarme en ello y sino más bien compartir las experiencias que he obtenido con la herramienta Savix. Ya, a ver, en lo personal a mí me apasiona mucho la tecnología, eh, el aprendizaje continuo, me gusta viajar, me gusta leer, asistir a conciertos de rock, sobre otras cosas. Así que si en algún momento de la charla terminamos hablando de rock, ya saben por qué es. La ponencia del día de hoy, como les decía, es una recopilación de anécdotas, experiencias mías y también de algunos colegas que administran infraestructuras críticas en diferentes industrias. Son situaciones reales con matices similares en algunos diferentes, pero probablemente muchas personas de la audiencia se puedan identificar con ello. De hecho, lo que había expuesto Lucas, ¿ya? En algunas partes sí se me hacían muy conocidas, ¿no? Las necesidades, por ejemplo, tener monitoreo en tiempo real, son cosas que todas las industrias hoy por hoy ya las necesitan. ¿Ok? Savix desde las trincheras, así como he denominado este conversatorio, es una mirada a la observabilidad desde el punto de vista de un administrador de infraestructura TI, de una persona que tiene la responsabilidad de mantener una infraestructura con uptimes altos, ¿no? Que las aplicaciones estén siempre disponibles. En mi charla no voy a hablar de métricas, gráficos o configuraciones, voy a hablar de decisiones, de buenas prácticas, de errores y aprendizajes que hemos ido obteniendo a lo largo de la implementación de Savix. Y bueno, espero que al finalizar la charla puedan llevarse ideas y experiencias que les resulten útiles en su día a día. Comencemos. Hoy por hoy, los clientes se han transformado. Hoy en día, los clientes tienen una intolerancia al tiempo. Los clientes se transforman. Hace 20 años, 25 años, probablemente más, un depósito bancario te podía llegar, se podía hacer efectivo en 24 horas y era algo normal. Si retiraban el medidor de la energía eléctrica por falta de pago, este te lo reponían en 3 o 4 días y nadie reclamaba. Sin embargo, una carta del exterior, un correo físico del exterior podía tardarnos 2 o 3 semanas y era algo muy común. Pero sin embargo, todo lo que he comentado es prehistoria. Hoy, si una aplicación móvil del celular no abre en 5 segundos, las personas las desinstalan. Si una transferencia bancaria demora más de 30 segundos, los clientes empiezan a actualizar los movimientos, cierran la aplicación, la vuelven a abrir, en algunos casos vuelven a hacer la transacción, ya empiezan a desesperarse. Y si este comportamiento es repetitivo, ya el cliente no llama a un call center, empieza a evaluar el cambio de producto o el cambio de banco, lo cual es una fuga y es algo muy caro para las empresas. Entonces, la paciencia de los clientes se han reducido, ¿ya? De días a segundos. Es por eso que el monitoreo hoy en día y la observabilidad de nuestras aplicaciones, en nuestros componentes y nuestros servicios
ha pasado a ser algo obligatorio en las empresas. Ya no es opcional contar con un monitoreo, sino es algo mandatorio. Ok, en un evento, en un incidente, en un problema, hay tres relojes que tenemos que mirar y esta es la anatomía de un incidente. El primer, la primera fase es detectar el problema. ¿Qué significa? Desde que se produce el evento hasta que el equipo de TI se da cuenta del evento, por lo general, cuando no existen herramientas de monitoreo o existen herramientas de monitoreo aisladas por equipos, por unidades, vamos a ver de qué se demoran entre 1 a 1 hora y media en enterarse que existe un problema. Normalmente ese problema lo reporta el cliente. Ni siquiera el equipo de TI tiene esta capacidad de poder detectar cuando no hay una herramienta de monitoreo. La segunda fase es identificar qué funciona. Ok, ya sabemos que hay algo que está mal, que nuestra aplicación está fallando. Necesitamos identificar qué componente es el que está fallando. Un componente de red, un componente de base de datos, un componente de IIS, de Apache, un componente físico, entre otros, ¿no? Y la tercera etapa es resolver. Una vez que ya sabemos qué es lo que está fallando, qué es lo que está roto, lo que tenemos que hacer es resolver el problema. Sin embargo, nuestros clientes no distinguen estos tres pasos. Para nuestros clientes esto es solamente un número. Ok, entonces vamos a entrar en escena. Son las 11 de la noche, 8 personas conectadas a una llamada. El servicio está caído, nadie discute, los clientes escriben en las redes sociales reportando el problema con mucha molestia. Los equipos de infraestructura empiezan a revisar. Cada uno revisa por su lado. El equipo de infraestructura revisa sus herramientas, sus dashboards de CPU, de memoria, de disco y reportan que todo está dentro de los umbrales. Desarrollo revisa logs de las aplicaciones, mencionan que no tocaron nada y también es correcto. Las bases de datos no muestran comportamientos anómalos. Los bloqueos, los tiempos de respuesta están dentro de los umbrales permitidos. Tres herramientas distintas, tres equipos distintos revisando un problema. Y los tres equipos mencionan que ningún equipo tiene algún incidente en sus herramientas y en sus componentes. Sin embargo, todos tienen la razón, todos pueden probar que sus componentes están funcionando de forma correcta, pero sin embargo el servicio sigue caído. Pasan 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, y durante todo ese tiempo no se ha diagnosticado nada, únicamente se negocia de quién es el problema. Y ese es el segundo reloj en el cual el cliente ya va por su décimo intento y está mirando una app de la competencia. ¿Ok? Pero si todo está en verde, ¿por qué se cae el servicio? La aplicación está ok, el core de la aplicación está perfecto, la base de datos está perfecta, ok, pero entre componente y componente hay un traspaso de componente que nadie lo mira. Ejemplo, el core envía las peticiones hacia la base de datos. Si bien la base de datos está respondiendo en tiempos correctos, existe una cola a nivel de IIS que puede ocasionar que la base de datos no reciba esas peticiones. Sin embargo, estos detalles, estos traspasos, nadie los ve. Cada equipo, el equipo de los DBAs, miran que todo esté ok, el equipo de core que todo esté ok, el equipo que ve redes que todo esté ok, ¿ya? Cada equipo mira su caja, pero nadie mira el traspaso. Estas pequeñas, estos pequeños detalles, ¿ya? Que no caen exactamente en cada equipo, pero sin embargo son reales.
¿Ok? Es aquí cuando los equipos y deciden implementar una herramienta de monitoreo y observabilidad. Entonces hacen lo que todos harían, instalan Zabbix para tratar de solucionar el problema. Si bien el problema no era que no existían herramientas de monitoreo, el problema era que no existían herramientas unificadas para poder resolver de forma general, con una ambición general, el problema. Ok, se instala Zabbix y este es un... se instala Zabbix y se decide monitorear todo. Suena muy responsable hacer esto. Sin embargo, es un error muy caro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, empezamos a utilizar plantillas por defecto, utilizar umbrales definidos por alguien hace más de 3 4 años. No se ven las dependencias de los triggers, eh, las, todo, todas las alertas, por más mínimas que sean, se disparan, ¿no? Entonces empezamos a tener un sinnúmero de eventos que no están relacionados, ¿ya? Pero que nos causan un ruido tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas alertas abiertas y no sabemos por cuál empezar. Entonces, si bien tenemos un monitoreo, en este punto no tenemos una visibilidad de qué es lo que importa. Tener un monitoreo y ver lo que importa no son la misma cosa, ¿no? Este slide muestra claramente lo que acabo de explicar. Ejemplo, cae un switch de acceso. Un switch, en 30 segundos entran más de 200 alertas. Ninguna dice que ha caído. Absolutamente ninguna menciona qué servicio o qué parte de nuestra aplicación está afectada. Y entonces, muchas veces en los equipos de monitoreo uno se acerca y pregunta por qué este valor está en rojo. Y muchas veces dicen, ah, ese valor está en rojo y siempre estuvo así. Es ahí donde se empieza a caer todo lo que hemos construido con Zabbix. Pero nuevamente, el problema no es Zabbix. El problema es que Zabbix está reportando todo lo que nosotros le hemos pedido, sin hacer una correlación de eventos. Entonces, si un switch se cae, pueden llegarnos 200 alertas, pero las 200 alertas, al no tener una correlación, ya nos ocasionan más ruido. Y si aquí un poquito revisamos lo que había comentado a un inicio, si bien implementar Zabbix nos ayuda a detectar que tenemos un problema con mayor velocidad, en segundos, pasamos de horas a segundos, identificar el problema se convierte en un problema mayor. 400 alertas, ninguna está jerarquizada, no tenemos la correlación de eventos. Entonces, para resolver el problema, tenemos que reiniciar componentes que puede que no estén rotos, que no estén dañados. Entonces, en este punto estamos monitoreando los recursos y no así los servicios. Nuestros clientes no utilizan nuestros recursos, utilizan un servicio. ¿Ok? Es en este punto donde entra Zabbix más un especialista como Imagunet, un especialista como una persona certificada y con experiencia en la implementación, donde no solamente nos, nos da, nos provee de una arquitectura que sea que cuente con alta disponibilidad, ¿no? Sino que nos ayuda a modelar un servicio y no así un recurso. ¿Qué significa esto? Modelar un servicio es que el cliente, por ejemplo, el servicio de transferencias, modela el servicio para que nuestro cliente pueda transferir. El servicio puede estar compuesto de muchos recursos, el core bancario, la base de datos, el enlace WAN, ¿no? Entonces, cuando nosotros modelamos un servicio y además agregamos
correlación, el número de alertas disminuyen. Si volvemos nuevamente a la anatomía, con esta nueva visión, la detección la realizamos en segundos. Ok, ahora sí podemos identificar, gracias al modelado, en minutos. Entonces, básicamente, la aplicación Savix nos dice en qué lugar está el problema a través de una traza. Nos dice, ok, el problema está en que si bien tienes ping de un servidor al otro, existe una latencia, ¿no? O existe pérdida de paquetes, ¿no? Y entonces, una vez que ya tenemos identificado el problema, la resolución también se reduce los tiempos. ¿Por qué? Porque ya sabemos exactamente qué componente tenemos que revisar, qué componente tenemos que analizar para resolver el problema. Entonces, si nosotros un poco nos fijamos, Savix cierra los dos primeros relojes, que es detectar e identificar, y en consecuencia logramos resolver el incidente con mayor velocidad. Ok, si bien esta lámina muestra que sí, los tiempos han mejorado, ok, todo tiene una evolución. Y la evolución debería ser, ok, realizar autorremediaciones. ¿Con qué finalidad? Una autorremediación a través de Savix podría ayudarnos a resolver en menor tiempo algún componente, algún servicio que esté roto, que esté malogrado, que esté respondiendo mal. Puede reiniciar el servicio, puede reiniciar, si es un servicio Windows, puede reiniciar el servicio Windows, si es es una pool de IIS, puede reiniciar la pool, puede reciclarla, puede tomar acciones para ayudar a resolver proactivamente el evento. Además, como siguientes pasos se deberían implementar IA, ¿no? A través de LLMs y MCPs para poder tener de forma proactiva análisis de comportamientos. Si bien esto es algo que me ha sucedido, nosotros teníamos un servidor que estaba al 20%, ¿no? Y tras un cambio que hizo el equipo de desarrollo, el servidor llegó a un 40%. Si bien no llegó al umbral y no mandaba una alerta, había un cambio de comportamiento y ese cambio de comportamiento se puede identificar a través de la IA. Eso es todo lo que he preparado para hoy. No sé si existen algunas preguntas.